Una semana estábamos aquí presentando Ganemos Alcañiz junto con Eduardo Garzón, que nos habló del empleo garantizado y del Tratado de Libre Comercio. Y el sábado teníamos la primera jornada de participación ciudadana para elaborar el programa, donde pudimos analizar las necesidades y recursos que hay en Alcañiz. Uno de los temas que salió fue la juventud y qué necesidades y qué recursos necesita. Así que hoy vamos a dedicar la jornada a juventud y a debatir, entre otras cosas, sobre el futuro que nos depara y el compromiso como herramienta de cambio. Y para ello contamos con Alan, que es un estudiante de bachiller, con Javi, que es emprendedor y estudiante, además de uno de los portavoces de Ganemos Alcañiz, con Raúl, que es estudiante de Ingeniería Industrial, y con Ricardo, que es activista social y político, además de cantante de Los Chicos del Maíz. Así que vamos a empezar con las intervenciones que... Bueno, primero les agradecer a Nega que haya venido aquí y también a todos vosotros por acompañarnos. Y yo lo que voy a hacer es ponerlos en contexto. Os voy a empezar a hablar desde una experiencia personal. Hace unos días una amiga me pasó un texto en el que leía que el gobierno del Partido Popular tenía pensado poner en marcha una reforma universitaria llamada 3+2, que consiste básicamente en coger los grados universitarios que actualmente comprenden 4 años y ponerlos en 3, todo con la excusa de igualarnos al resto de Europa. Pero si miramos más a fondo, y nos conviene mirar más a fondo, nos damos cuenta que en realidad esos 3 años, que antes eran 4 y nos servían para obtener la calificación especializada, ahora no nos va a servir para obtener esta calificación especializada. Es decir, cuando estudiemos esos 3 años, después no podremos optar a trabajos como abogado, periodista e ingeniero, sino que tendremos que hacer 2 años de máster, que actualmente es 1, y con esos 2 años de máster entonces sí que podrás acceder a la cualificación especializada. Pero ¿qué pasa? Que esos 2 años de máster cuestan entre 8.000 y 14.000 euros. Y ese precio es un precio que actualmente y siempre que una persona abajo, una persona de clase trabajadora no puede acceder a esos precios. ¿Y qué es esto? Es una forma de transformar la universidad de hacerla exclusiva solamente para aquellos que puedan permitírsela. Y esto es solo un ejemplo más. Es un ejemplo más de los tantos que encontramos la juventud en nuestro día a día. Es el robo descarado de nuestro futuro por los que están arriba. El robo de lo que por lo que lucharon nuestros padres. Nos están robando por lo que lucharon nuestros padres y por lo que lucharon nuestros abuelos y nos consiguieron a nosotros. Nos roban el futuro, y nos roban el futuro para dárselo a gente como Ángel Carromero. Es el paradigma del joven español de bien. El afiliado a los 18 años a las nuevas generaciones del Partido Popular y licenciado en Derecho tras unos escasos 13 añitos, que se dice pronto, por la nada más y nada menos que Universidad Católica de Ávila, es decir, una de esas que son baratitas, una de esas privadas baratitas que todos nos podemos permitir. ¿Y dónde quedamos nosotros? Pues quedamos de sirvientes de este tipo de personas, sirvientes de Carromero y de su tropa. Y esto no pinta bien, y desde luego hay que decir pronto entre resignación o lucha, porque si elegimos resignación vamos a tener que abrir bien la boca porque nos van a hacer tragar mucho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir también. Y yo voy a empezar diciendo que soy un estudiante de Ingeniería Industrial que pronto puede acceder al mercado laboral y pertenezco a esa generación que se llamó la generación más preparada, pero a la que solo se nos ha planteado la siguiente pregunta: ¿emigración, precariedad o paro? Ahora además el Santander nos dice que somos la generación encontrada, porque da 5.000 becas de prácticas, gastándose casi más dinero en publicidad televisiva y en llenar todas las portadas de periódicos que en las becas en sí. Hasta ahora solo hemos sido la generación precaria y la generación parada, sin embargo, y en algunos casos la generación emigrada. Por eso tenemos que luchar para ser la generación encontrada, no la que sirve de lavado de imagen publicitaria a las empresas, sino la generación que se indigna,
la que no tolera más corrupción y la generación que quiere decidir sobre todo lo establecido para cambiar lo que no funciona. Pero para ello es imprescindible no solo indignarse y cabrearse, sino hay que dar un paso más. Hay que organizarse, buscando lo que nos une con todos los que quieren transformar la sociedad. Y como muestra de ello, de este camino que hay que seguir, son actos como este de Ganemos. Porque como dijo el Nega, nosotros no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Bueno, buenas noches. Es un placer ver tanta gente joven. La verdad que no me lo esperaba. Y yo voy a hablaros un poco de la situación del empleo en Alcañiz y luego os presentaré un poco más a fondo a Nega, que bueno, muchos seguro que lo conocéis, pero para los que no. La situación actual del empleo en Alcañiz, estos son datos reales, datos verídicos del INAEM, y la verdad que dan miedo porque los jóvenes de entre 16 a 25 años somos unos 1.633 en Alcañiz, de los cuales alrededor de unos 700 son universitarios, estudiantes de formación profesional, estudiantes del instituto y más especialidades. Del restante nos quedan unos 933, de los cuales solo 315 figuran como afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir? Que nos quedan más de 500 jóvenes que están sin trabajo y muchos con la nula esperanza de encontrarlo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en Alcañiz con un más del 60% del paro juvenil. Es algo dramático que no nos comparan mucho con Grecia, pero habría que ponerse un poco porque casi estamos a la altura. Luego os voy a presentar un poco a Nega, que se llama Ricardo Laullón, un chaval de barrio de Valencia, criado en clase obrera, tiene 36 años, empezó a cantar a los 18, muy joven, fue en 2004, cuando, si no calculo mal, tendría unos 27 años, cuando se formó Los Chicos del Maíz y comenzó a consagrarse como cantante del hip hop. Para gente como yo es un placer y no me cabe más que darle las gracias 1000 veces porque está a una semana de empezar la gira. Para él es un esfuerzo muy grande venir, está muy cansado, lleva toda la semana ensayando, lo hemos venido hablando y la verdad que es un placer. Gracias por acompañarnos y nada, dar paso a Nega para que empiece la charla. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que lo primero, dar las gracias a Ganemos Alcañiz. Estáis muy bien organizados. Luego quería comentarle al compañero la frase "no nacimos para resistir, nacimos para vencer". En realidad no es de Los Chicos del Maíz, ni tampoco es de Pablo Iglesias, como muchos creen. En realidad es de Arnaldo Otegi, que la dijo en el último meeting antes de que lo encarcelaran. Vale, la verdad no sé muy bien cómo empezar, ¿no? Porque me plantearon los compañeros lo de vente a dar una charla. La gente se empeña en que yo vaya por ahí a dar charlas cuando lo mío es cantar, como me pedían antes, no dar charlas. Esto se me da bastante peor que cantar, pero bueno, me gustaría hablar un poco de todo lo que es el tema de la cultura comprometida, cómo la cultura ha servido de herramienta de transformación, ¿no? Para hablar de la cultura como herramienta de transformación en este país hay que remontarse obviamente a la Segunda República, ¿no? En la Segunda República pues se produce toda esa explosión cultural a todos los niveles, ¿no? Se produce mucha novela, se produce mucha teoría de la literatura, aparecen productoras de cine. Es inevitable hablar de la residencia de estudiantes. En Madrid, España se convierte en una potencia cultural de primer orden, ¿no? Pues Lorca, Picasso, Dalí, Renau, Miguel Hernández, Buñuel, que aquí lo conocéis bien, pues toda esa gente se juntaba en Madrid. Fue, creo que una época dorada, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que me gusta contar siempre como hablamos del tema de la residencia de estudiantes, que es el caso de Miguel Hernández, que yo le tengo un especial cariño y apego a la obra y a la persona de Miguel Hernández, ¿no? Porque se juntaba toda esta gente en la época. ¿Y sabéis qué ocurría? Que bueno, tanto Dalí como Picasso, como Alberti, como toda esta gente, pues Lorca, aunque era gente muy progresista, muy de izquierdas, pues en realidad venían de la clase
la clase dominante o de la clase pudiente, eran niños de papá en la época, ¿no? Y el señor Miguel Hernández era pastor de cabras, hijo de pastor, que con 12 años, completamente autodidacta, que con 12 años su padre lo tuvo que sacar de la escuela para ponerlo a pastar cabras. Y con el tiempo, bueno, pues él intentó por su cuenta, pues, leer, informarse y escribir sus poemas y tal, y cuenta un poco la historia, la leyenda, que cuando llegaba a la residencia de estudiantes, pues toda esta gente, el resto, ¿no? Los Dalí, los Picasso, los Buñuel, se rían de él porque llegaba siempre con, pues, vestido así como muy de pueblo, muy con el fajín y con... Claro, estos eran dandis de la época, ¿no? Empezaba todo el dandismo a principios del siglo XX y bueno, pues se reían de él. Es significativo, ¿no? Que cuando estalla la guerra civil, bueno, pues quitando el caso de Lorca, que como todos sabemos, pues lo asesinan, todos los demás, todos estos dandis que se burlaban del pastor, pues lo primero que hacen es emigrar, salir por piernas, mientras el señor Miguel Hernández se queda, no aquí en España luchando, se queda a pie de trinchera, en el frente, arengando a las masas, o sea, arengando a los soldados ahí para, pues eso, para animarles un poco el ánimo a pie de trinchera mientras sirven las balas. Hay un libro que editó Público, cuando al principio sale Público, que es maravilloso, que son extractos de lo que son los discursos de Miguel Hernández en el frente, ¿no? A pie de trinchera. Y bueno, no quiero extenderme más con Miguel Hernández, es una de mis debilidades, pero si hablamos de cultura y compromiso en este país, tenemos que tocarlo, ¿no? Luego, bueno, llega, después de la guerra civil, llega el franquismo y, por supuesto, desde un punto de vista cultural es una auténtica hecatombe. Llegan los años de oscuridad del franquismo, lo único que podemos rescatar es a Berlanga, que también tengo mucha debilidad por Berlanga, el director de cine, que además es valenciano. Era un tipo muy inteligente porque sabéis que sabía burlar la censura. O sea, los censores franquistas, pues la mayoría curas y gente así, eran tan cafres que no le pillaban la ironía al cine de Berlanga. En una película como El Verdugo es bestial, ¿no? No sé si recordáis ese final ahí. Es un alegato contra la pena de muerte brutal. Un alegato contra la pena de muerte de chanquero franquismo, ¿no? Y claro, tanto los censores como mucha gente la veía como una comedia, ¿no? Pues la escena esta que llega, están ahí en las cuevas estas de Mallorca, llega la Guardia Civil, Don José, no sé qué, que llegan a buscar al verdugo porque tiene que matar a... Y ahí creo que reside la grandeza de Berlanga, ¿no? Que es un tipo que gusta tanto al catedrático de cine, de hecho hay un montón de tesis doctorales sobre Berlanga, como lo encantaba a mi abuela, por ejemplo, ¿no? El cine de Berlanga, mi abuela veía Bienvenido Mr. Marshall, que por cierto, Bienvenido Mr. Marshall no es una comedieta, aunque los censores franquistas pensaban que era una comedieta, jaja, mira que aquí nos ponemos a pedir porque vienen los americanos. Esa película es dramática. De hecho, se presentó en Cannes y el señor Edward G. Robinson, que era el delegado de Estados Unidos en Cannes, se levantaron y en plan protesta hicieron ahí protestaron por, claro, lo que suponía la crítica salvaje que era la cultura americana y a lo que supuso el plan Marshall. Sin salir del franquismo, pues tenemos el caso de Buñuel, que bueno, tiene que exiliarse, por supuesto. También es muy interesante, hay otra anécdota, bueno, aquí supongo que hablando de Buñuel probablemente conozcáis la anécdota, pero a mí me gusta contarla porque me encanta. Sabéis que cuando después de la guerra civil, cuando se exilia en México, luego trabaja en Estados Unidos, y trabaja en Estados Unidos en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y el señor Dalí, que era un genio pintando, pero era un fascista, lo denunció porque era la época que se puso muy de moda la caza de brujas en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en el mundo de las artes, en el mundo del teatro, en el mundo del cine, y fue a los propietarios o a los directivos, bueno, a las autoridades, y dijo, oye, ahí tenéis, ahí de director de mantenimiento tenéis a un comunista. Y efectivamente, expulsaron al señor Buñuel del MoMA de Nueva York. Y bueno, el régimen franquista sufre tanta vergüenza con el tema de Buñuel, ¿no? Porque Buñuel no para de recibir premios en Cannes, deslumbra a medio mundo, ¿no? El cine de Buñuel. Y digamos que por un poco de decoro lo invitan de nuevo a España a que haga cine. Y entonces va Buñuel y hace Viridiana, que ahí lo vuelven a expulsar directamente, ¿no? Voy a poner un poco de agua. Bueno, después, por fortuna, o por desgracia, porque muere en la cama, muere Franco, y llega la transición, ¿no? Creo que desde un punto de vista cultural, la transición hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
llegar a la transición, o más bien la cultura de la transición, ¿no? Esa cultura de la transición que es muy transgresora en lo estético, pero no tanto en lo político, ¿no? Esto se aprecia sobre todo en el tema de la movida madrileña. Los que seáis más mayores recordaréis el tema de Alaska, Pedro Almodóvar, todo el este de los pelos verdes y las chupas, y son muy transgresores, pero realmente no había contenido político, no había contenido contestatario. Además, es este tipo de cultura inocua que no cuestiona el sistema. O sea, pues eso, me pinto el pelo de verde, me pongo una chupa, enfado a mi padre, pero bueno, eso políticamente pues igual no tiene mucha trascendencia. Es una cultura hedonista, narcisista, ¿no? Nihilista, el ego, yo y mi visión del mundo. Además, es interesante porque es una cultura que quiere enterrar a lo que veníamos de antes, que es todo el tema este de los cantautores, ¿no? Esta canción protesta, pues gente como Serrat, gente como Aute, gente como Raimon en el País Valencià, que sí que era un movimiento cultural pues reivindicativo, contestatario, ¿no? Muy en boga en aquellos años, y digamos que esta cultura de la transición que desemboca en la movida madrileña, ¿no? Como paradigma de lo que viene a ser esa cultura inocua, pues de alguna manera quiere enterrar todo ese pasado contestatario, ¿no? Todo ese... Y es interesante porque es que además se hace a golpe de subvención, ¿no? Recordemos a Tierno Galván, que dijo: el que no esté puesto que se ponga, y todo eso. Estamos hablando del alcalde de una ciudad como Madrid, de una capital europea de primer orden, diciéndole a la juventud que se pongan, ¿no? O sea, que cómo hemos cambiado. Además, mientras esto sucede, mientras a golpe de subvención se promocionan a este tipo de artistas, pues se llamen Alaska o se llamen el cine de Pedro Almodóvar, mientras esto sucede se produce un movimiento que yo creo bastante más interesante que la movida, que es el rock radical vasco, ¿no? También los que seáis más mayores seguro que os suena. Pues mientras se daba cancha a este tipo de grupos, a su vez eran silenciados pues gente como La Polla Records, gente como Cortatu, gente como Escorbuto. Además hay que tener en cuenta que es una época muy jodida, o sea, a nivel político y social. Los 80 en este país fueron muy jodidos porque, claro, había que entrar en Europa, y el precio a pagar en Europa, por entrar en Europa, lo estamos pagando ahora, que fue todo el tema de la reconversión industrial. Se cerraron fábricas a punta pala y teníamos que volver a ser, pues eso, un país de camareros, y para que vengan los turistas, el modelo este de Sol y Playa, ¿no? Y todos estos grupos que comento del rock radical vasco, pues sí que narraban esas luchas. Además hubieron luchas brutales, ¿no? El tema de la batalla de Euskalduna o los altos hornos de Sagunto, y este tipo de grupos pues sí que denunciaban eso, ¿no? La reconversión industrial, el tema de la heroína, que no voy a decir que la introdujo el sistema, o sea, en plan teoría de la conspiración, pero sí que es cierto que en aquellos barrios donde el paro pues golpeaba con más fuerza, pues en aquellos años la heroína entraba con una facilidad pasmosa, ¿no? Sobre todo en las grandes capitales y en los cinturones industriales, tanto en Madrid como en Barcelona, sobre todo en el norte. Y este tipo de grupos pues denunciaban eso, ¿no? Y que es interesante. Luego llegan un poco los 90, que no sé qué contar de los 90, porque fueron, creo que, la época, desde un punto de vista cultural, más insulsa. Bueno, lo cultural, político, social. O sea, los 90 que puede tener buenos recuerdos de los 90, ¿no? Y ya. Pero bueno, que los 90 fueron bastante insulsos. Joder, ahora me escucho yo hasta súper. Fueron bastante insulsos, y a finales de los 90 pues aparece Internet, ¿no? Que parecía que iba a ser el apocalipsis. Y respecto a la que cultura se refiere, muchos auguran, vaticinan el fin de la música, el fin del cine. Pero bueno, esto lo vienen diciendo de siempre, ¿no? Cuando apareció la televisión en los años 50 en Estados Unidos, 40, 50 en Estados Unidos, también decían: esto va a enterrar al cine, esto es la caja que tienes el cine en casa, y la gente no va a querer vestirse para bajar a ver una peli. Pues bueno, el cine ha sobrevivido. Cuando salió las cintas de VHS, el vídeo, también decían que el cine iba a enterrar. Cuando salió la televisión, pues no os cuento, ¿no? Pues cuando sale Internet, pues eso, sobre todo las grandes compañías discográficas vaticinan el fin de la música tal y como la conocemos, ¿no? Y es mentira, porque Internet ha sido una bendición para la música, sobre todo para la música alternativa, ¿no? Para grupos de mi estilo, de mi rollo. Quien pierde con Internet son las grandes compañías multinacionales, que además son un monopolio, porque ahora mismo no sabría deciros más de 4 grandes compañías de discos. O sea, ahora mismo se me ocurre... Uy, ¿vibra esto?
Se me ocurre Universal, Sony y alguna más, ¿no? ¿Sabéis qué ocurre con el tema de la explosión de Internet? Que los conciertos pequeños y medios, o sea, de gente, pues eso, 500 personas, conciertos de 800 personas, de 300, ese tipo de conciertos no han parado de crecer. Mientras que los grandes grupos de las grandes compañías multinacionales, los grandes conciertos de estadios y tal, ese tipo de conciertos, pues eso, no paran de reducirse porque, claro, ahora ese tipo de grupos tienen competencia, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Hoy día prácticamente cualquier grupo de chavales, si forma un grupo, puede montar un clip y colocarlo en internet. ¿Por qué? Porque ese desarrollo de las tecnologías de alguna manera ha democratizado el acceso a ese tipo de artilugios electrónicos, ¿no? Y me acuerdo en los años 80 los grupos alternativos estos que estábamos comentando antes, de La Polla, Cortatu, que esa gente no grababa, y muchos no grababan videoclip, porque para grabar un videoclip hacía falta una pasta. O sea, los equipos de grabación, ahora todo se ha abaratado una barbaridad, ¿no? Y yo, como decía antes, o sea, montas un grupete, te grabas con una cámara mini, o sea, de estas de HDV, luego lo subes a YouTube, o sea, hay una facilidad increíble, ¿no? Y claro, por eso protestan, porque ahora tienen las grandes compañías protestan porque ahora tienen una competencia que antes no tenían. Lo estábamos comentando antes. El libro nuestro último disco libro, lleva 9 semanas en la lista oficial de los discos más vendidos en España, ¿no? Eso hace unos años era inviable, que un grupo como el nuestro, con nuestras letras, pudiera hacerle competencia. Hombre, no es competencia como nos gustaría, porque evidentemente nosotros solo estamos 8 o 9 semanas, y esta gente igual, Bisbal, esta gente se tira ahí un año en las listas, ¿no? Pero es una forma ahí de hacerles competencia, y creo que es saludable, ¿no? Internet ha democratizado sin duda la cultura, pero, como todo, pues Internet también tiene su lado oscuro, ¿no? Su reverso tenebroso. A mí me mosquea bastante, ¿no? Toda esta historia del todo es gratis, ¿no? No, la cultura tiene que ser gratis, la música tiene que ser gratis, ¿por qué vende tus discos? ¿Por qué no los regalas? ¿Por qué? Creo que es peligroso, primero porque precariza las condiciones laborales de los trabajadores que trabajan en la cultura, ¿no? Y es terrible porque ya se está empezando a ver en los grandes festivales, en los grandes eventos, además, no en festivales comerciales, no estoy hablando del Primavera Sound o el Viña Rock, que se supone que son festivales más del rollo, de música alternativa y tal. Pues ¿sabéis qué pasa ahora? ¿Sabéis qué pasa? Pues que en lugar de contratar trabajadores para que muevan las vallas, para que sirvan mesas, para que estén pendientes de esto, estén pendientes del otro, pues ahora no les pagan, ahora son trabajadores voluntarios. Es decir, a cambio de un bocata, una camiseta y de ver gratis al grupo que te mola, pues vas a estar trabajando ahí 48 horas. O sea, eso es legalizar la esclavitud. Y eso en parte viene por todo eso que comentaba antes de la cultura gratis. La cultura gratis, si todo fuera gratis, pues al final, evidentemente, hay gente que tiene que trabajar por nada, porque si no se genera Y yo creo que la cultura tiene que ser accesible. Es decir, yo soy el primero que denuncia esos precios, pues no sé, Sabina el otro día, creo que eran 50 o 60 euros la entrada. O sea, pero tío, ¿cómo tienes tanta cara? De tal y como está la situación, poner las entradas a 60 y a 70 euros en Madrid. Pero ¿cómo tienes tanta cara, no? Y soy el primero que denuncia eso, pero tampoco creo que un grupo tenga que tocar gratis o que un escritor tenga que escribir artículos gratis. Eso se ve mucho también en el periodismo. La precariedad que sufren los periodistas en este país es increíble. Claro, con el tema de los medios digitales, pues al final, pues antes un periodista era un trabajador que tenía un sueldo más o menos remunerado, y hoy día con toda esta explosión, pues al final todo se precariza la vida, se precariza la existencia. Luego hay otra cosa de las nuevas tecnologías, de todo el rollo de Internet, que no termina de convencerme, ¿no? Que es la figura del Berkami, ¿no? Esto se ha puesto muy de moda entre muchos grupos, eso de pedir pasta a la peña para fabricar un disco. Y es alucinante porque, bueno, yo puedo entender que un grupo que empieza, 4 chavales en un pueblo pequeño, en una ciudad, que quieren producir su disco, y oye, pues montan un Berkami para que la familia, los colegas les ayuden, pues bueno, hasta ahí creo que todos... O sea, es respetable y es correcto. El problema es cuando grupos consagrados, sobre todo en el mundo del hip hop, se da bastante, o sea, gente que lleva 3 o 4 años y ha dado giras, y, o sea, es como si yo lo hiciera ahora, ¿no? Se montar un Berkami.
Y dices, tío, pero ¿cómo tienes tanta cara? O sea, gente, claro, tiene un grupo importante de seguidores. Y bueno, Chojin hizo hace poco un Berkami que sacó 51.000 euros, 50.000 pavos, para grabar un disco, tío. O sea, que lo grabas en Neptuno, el disco. O es que yo no lo entiendo. Y más, esto enlaza mucho con lo que comentaba antes de ese desarrollo, de esa democratización de las nuevas tecnologías. Hoy día grabar un disco cuesta muy poco. Y os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, grabar un disco hoy día, un estudio, un técnico de sonido, si quieres utilizar el rizo, y hoy día con un equipo más o menos decente y 4 cosas se graba un disco. Y se dan casos, pues, bajo mi punto de vista, sangrantes, ¿no? Creo que lo que era una idea, en principio una idea, pues eso, de tintes comunitarios o de tintes solidarios, ¿no? Como era un Berkami, bueno, entre todos pagamos el disco y luego os mandamos el disco a casa, pues al final he dicho casta, está en el ambiente. Sí, al final se ha convertido pues en una forma de, pues eso, para que algunos se forren. Mucha gente nos ha preguntado por qué un libro, ¿no? Nosotros sacamos en teoría es un disco libro, pues primero y básicamente para escapar del IVA abusivo que tenemos en este país, que como todos y todas sabéis, se dice un 21% en cultura. Es algo, solo Grecia, nos podemos equiparar solo con Grecia, y creo que tal y como se vienen desarrollando las cosas en Grecia, creo que nos vamos a convertir en el único país de Europa, de la Unión Europea, que tiene el IVA cultural a un 21%. Y bueno, los libros están un poquito menos, y era una forma de, pues eso, de sortear ese IVA. Y luego por lo que comentamos, ¿no? Porque es tan obvio hoy día le das a un clic y te bajas la música, pues era, pues bueno, si hay una serie de personas que apuestan por nosotros y quieren apoyarnos, pues les damos este libro, que aparecen textos de Garzón, textos de Pablo, textos de Rejón, textos de Tania Sánchez. Y bueno, es una forma de agradecerles, pues eso, que la gente, pues si decide gastarse 14 euros contigo, pues oye, no te lleves solo un CD con un CD al uso, con una portada y una contraportada y tal, pues bueno, aprovechas y... Pero bueno, lo del IVA también hay que tenerlo en cuenta. El tema de la cultura comprometida hoy día, pues una pregunta muy recurrente, ¿no? Con la que nos bombardean en las entrevistas. Pues creo que hay de todo. Creo que vivimos unos tiempos muy interesantes políticamente, y creo que sería muy arrogante, ¿no? Porque, bueno, sabéis que pues, gente como Amaral sacó un videoclip así bastante polémico, que salían como dando una paliza a unos políticos y tal, y luego gente como Vetusta Morla, ¿no? Y sería muy arrogante por mi parte decir ahora, bueno, pues yo llevo peleando toda la vida y ahora estos grupos nuevos se suman al carro. Creo que es muy arrogante y sobre todo muy poco práctico, ¿no? Porque creo que nos andamos sobrados de grupos comprometidos, además grupos de esa envergadura o de ese nivel. Creo que es súper saludable que, por pequeño que sea el gesto, si gente como, pues eso, que está en una onda superior a la que pueda ser mi grupo, decide posicionarse y dar un paso, de verdad que bienvenido sea. Y bueno, por último, no sé, yo la verdad que me gusta ser breve en estas historias, pero como digo, lo mío no es dar charlas, me gusta que luego la gente participe, ¿no? Y se monte charla y se monte debate. El futuro de la música, el futuro de la cultura, el futuro del cine, no hagáis caso a toda esta gente. Creo que la función primera del artista es siempre la de ofrecer algo al resto, la de realizarse. Luego, pues si esa novela o ese disco o ese cuadro que pintas o esa obra de teatro que has escrito pues tiene una salida comercial y puedes dedicarte a ello, es maravilloso, ¿no? Pero eso que dice toda esta gente, ¿no? Con el tema del canon o el señor y el ministro Wert, ¿no? Toda esta persecución del mundo de la cultura, porque además quieren que los artistas, eso, que se dediquen a actuar, que se dediquen a ser bufones, que entretienen, ¿no? al resto de ciudadanos, que les hagan pasar un buen rato, y quieren que no se posicionen, ¿no? El sistema, el poder quiere que no se posicionen. Creo que el caso de Uri Toledo hay que mencionarlo porque es sangrante. Es un tipo que muy íntegro con sus ideas, que se posicionó, y además se posicionó sin ambigüedades, y desde entonces no ha vuelto a currar en cine. Y así funciona este país, ¿no? O sea, si te posicionas, pues dejas de currar. Y creo que la cultura puede dar mucho de sí, el cine puede dar mucho de sí. La gente esta que dice, no bajéis películas que vais a matar el cine. Pero ¿cómo vamos a matar el cine? Los que matan el cine son las propias productoras, es el propio cine que pone las entradas a 8 euros. Vosotros y vosotras creéis sinceramente que la gente puede pagar 8 euros o 10 euros, como vale en Madrid, una entrada para ir al cine.
es una locura. O sea, es un precio que está fuera de mercado, ¿no? De hecho, los días estos que se han puesto del cine barato, pues se montan unas colas tremendas. ¿Por qué? Porque ir al cine no es solo ver una película, aunque las grandes productoras crean que es eso. Ir al cine implica socializar, implica, pues, oye, me visto, me arreglo y bajo con mi novio, con mi novia, con mi hermano, quedo con los colegas y nos vamos al cine, ¿no? Y implica mucho más que quedarse, o sea, en quedarse en casa viendo una película, pues bueno, ves la película y puedes juzgar si la película es buena, si la película es mala, pero estás en pijama, sin ningún tipo de glamour ni interés, tú solo ahí viéndola. O sea, el cine es una forma de socializarse, ¿no? Por eso cuando se bajaban las entradas la gente hacía colas enormes. Sí, en este mundo de Internet, en el que Internet estaba matando al cine, pues señores, si ponen las entradas a 3 euros, la gente hace colas por ir al cine, ¿no? Y bueno, otra pregunta que nos suelen hacer mucho es si la cultura, ¿no? O los artistas comprometidos, o los libros, o las películas, o las canciones comprometidas sirven para transformar la sociedad, o sirven para generar conciencia, o sirven para que la gente se movilice. Yo realmente no lo sé. Algo tiene que haber, ¿no? Algo tiene que haber, porque tienen mucho miedo, ¿no? Porque si no fuera así, pues Willy Toledo seguiría trabajando, y si no fuera así, pues no habría censura, no hubieran denunciado a Barbara Hasel, no nos hubieran denunciado a nosotros, no se censurarían discos, no se censurarían películas, documentales. Conocéis el caso de Ciudad Morta, ¿no? En TV3, el caso de Patricia Eras, que bueno, hubo una serie de irregularidades, torturas y tal, y bueno, se hizo un documental, y TV3 con el juez, o sea, el juez censuró 5 minutos del documental en el que salía un alto mando policial asumiendo, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y el señor juez lo censuró. Por supuesto que tiene poder de transformación en la cultura y todo lo que es este mundillo, ¿no? Si no fuera así, pues no tendrían tanto miedo pues eso, a que se difunda, ¿no? Si no fuera así, pues no tendríamos tal cantidad de poetas represaliados. El caso de Marcos Ana, que hace poco cumplió 95 años, pues, y bueno, el caso de Lorca y el caso de tantos y tantos, ¿no? Se dice que el miedo tiene que cambiar de bando, luego se dijo que la sonrisa también tenía que cambiar de bando, y yo creo que es momento de que la cultura también cambie de bando. Muchas gracias, gente. Bueno, vamos a abrir debate y preguntas. Entonces, hay unas compañeras por ahí, compañeros con micrófono, para si alguien quiere preguntar o decir o reflexionar o plantear tema, lo que sea, se acercará. Si alguien le da corte, también hay unas cartulinas para hacer la pregunta por escrito, si alguien no le apetece hablar. Bueno, dicen que hay que dar la cara, pues que se levante la mano y... Nada, yo te quería puntualizar una cosa. Como has hablado de Miguel Hernández y has defendido la postura que tuvo frente a los otros poetas por discrepancias relacionándolo con su origen social, simplemente, ya que es un detalle, no viene tampoco a cuento profundizar. Miguel Hernández realmente fue así, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, pero quiero puntualizarte algo. Todos los poetas que estaban en su línea y que realmente también se burlaban un poco de él, a pesar de estar en el mismo círculo del Partido Comunista, estoy hablando de Rafael Alberti, estoy hablando de Antonio Machado, y estoy hablando del que hizo todo lo posible por salvarlos a través del ámbito internacional, que fue Pablo Neruda, no pudieron convencer a Miguel Hernández, ya no de su planteamiento de defensa de la República, luchando en el campo de batalla frente a la postura que tenían Alberti y Machado, que era defendiendo la cultura, defendiendo el Museo del Prado, como hizo Alberti, sino que la verdadera razón de esa discrepancia estuvo en la cuestión personal, en un enfrentamiento que tuvo Miguel Hernández con María Teresa León, un enfrentamiento que acabó en un insulto que se le supuso una bofetada por parte de María Teresa León a Miguel Hernández, y a raíz de lo cual ahí se rompió todo, y posiblemente ese sea el motivo
de que no pudieran convencer a Miguel Hernández para que cuando la cosa se ponía tan mal, igual que se convenció a Antonio Machado, para que cogiera la maleta y saliera de España, él se quedara aquí y acabara pues como todos sabemos que acabó. Simplemente era por puntualizar porque es una postura distinta dentro, te repito, dentro del ámbito de los poetas del 27, poetas del Partido Comunista, que tuvieron su gran papel, a pesar de que tuvieran algún elemento, como tú has dicho, de cachondeo por su origen social, porque no cuadraba con lo que eran todos los demás. Nada más. Bueno, sí, creo que tienes parte de razón. Y ya que estamos con Miguel Hernández, es probable que fuera por eso, pero tenemos que también tener un poco en cuenta lo que pasó después, ¿no? A Miguel Hernández lo encierran y vi a un poeta falangista, que no recuerdo quién es, que tenía bastante relación con los mandos franquistas y tal, le proponen un ultimátum, le dicen, Miguel, si haces una retractación pública y denuncias a todos tus principios republicanos y socialistas y demás, te sacamos de la cárcel. Y Miguel Hernández dijo no. Otro apunte más, ¿no? que demuestra la envergadura de este pequeño gran hombre. Sí. Sí, hola, buenas tardes, Enega, y gracias por haber venido al Alcañiz. Entrando en cuestiones más actuales, tal vez, ¿no? Sí quería plantearte una pregunta. El tema de la relación entre el sector público y la cultura, y concretamente el tema de la relación entre subvenciones y cultura. ¿Es un arma de doble filo? ¿Es una cuestión que puede crear estómagos agradecidos? ¿Es una cuestión para coartar la libertad de expresión en el sector cultural? ¿Cómo lo ves? Muy buena pregunta. Además, el otro día hubo acto de Podemos en Valencia, ¿vale? En la Fonteta, y fue muy interesante, bueno, el acto de personas, muy de peña, tal, 9.000 personas, y luego había, de puertas para afuera, había como un pequeño pisco labis con la gente más del partido de Valencia y yo que fui para allá y tal. Y fue alucinante, tío, porque de repente me veo ahí aparte de lo que es la izquierda cultural valenciana, que no viene precisamente ni de Podemos ni de Izquierda Unida, y dije, joder, pero le decía yo bajo cuerda de Rejuñes, oye, tenéis aquí a lo peor de la izquierda cultural valenciana. No voy a decir nombres por si, para que luego no haya polémicas. Por eso que te dices, es peligroso, o sea, es peligroso el tema de las subvenciones, porque además cuando se avecinan cambios o se incluyen cambios, esta gente son maestros en reubicarse, ¿no? Aquí me llama mucho la atención, he comentado antes, pues eso, lo de Amaral o lo de gente como Vetusta Morla, pero por ejemplo que Miguel Bosé, que ha sido toda su santa vida de la ceja, hijo de quien es, salga ahora con una canción si se puede, es decir, tronco. O sea, una cosa es que te sumes a la movida y otra cosa es que te estés reubicando de esa manera y cambiándote de chaqueta ante los posibles cambios que se puedan dar, ¿no? Es alucinante porque esta gente tiene un detector para eso. El tema de las subvenciones en el Estado español es bastante complicado porque, por ejemplo, el cine, sin subvenciones estatales no puedes hacer cine. De hecho, aunque a mí me joda porque no me simpatiza del todo como... Bueno, me cae bien, ¿no? Como persona me cae bien, pero como director de cine no caso mucho con él. Es Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar es realmente el único director de cine independiente. Él tiene su productora y Pedro Almodóvar hace lo que quiere. Si este año saca películas, si este año quiere hacer una comedia, haga una comedia. Y si mañana quiere hacer una película sobre, no sé, sobre Marco Sana, él puede hacerlo. Si aquí cualquiera de nosotros, gente que esté, además yo soy de comunicación audiovisual, el tema de cortos y tal, lo he medio un poco, es terrible, o sea, sin subvenciones no vas a ningún sitio. Y sí que de alguna manera, pues eso, condiciona. El problema es que hasta ahora, hasta la fecha, pues hemos tenido lo que hemos tenido, ¿no? Pues el Partido Socialista, que sí que es cierto que ha tenido ahí a su alrededor a toda una camarilla de mundillo de la cultura, Ceja y compañía, que iba a quedar muy feo decirlo, pero yo no pienso cortarme, sí que han vivido al calor de esas subvenciones, al calor del partido. Y luego, bueno, pues lo otro que hemos tenido es el PP, que, pues eso, la cultura en el PP, pues es Norma Duval, Bertino Corne y poquito más, ¿no?
Si llegara una nueva formación de corte más transformador, ¿qué pasaría con el tema de la cultura? Yo sí que creo que hay que subvencionarla. O sea, se subvencionan las fábricas automovilísticas, ¿por qué no hay que subvencionar la cultura, no? Que además da de comer, además a la larga, ¿no? A un país la cultura da de comer con perspectiva. Si va a crear intelectuales o artistas poco críticos, pues bueno, yo creo que no. Creo que si una formación de corte transformador llegara al gobierno, la gente, bueno, haciendo alguna excepción como la que te he comentado el otro día, la gente que habría a su alrededor es gente con un sentido muy crítico. Y de hecho, bueno, los que venimos de la izquierda transformadora, estamos viendo la de caña que se le da a Podemos, la de caña que se le da a Izquierda Unida Madrid. O sea, la izquierda en realidad tiene todavía ese punto crítico, ¿no? De no casarse con nadie, ¿no? Ya veremos qué pasa. Esto tampoco... Hola. Hola. Gracias, Ricardo, por haber venido al Cañiz. Y otra pregunta. Yo por internet vi un día una charla que hacías y una de las cosas que referías era que, como con los nuevos movimientos políticos que pueda haber, llamarlo X, ¿no? Resulta que no conseguían conectar con la gente más currante. Correcto. Y también me gustaría que metieras también a lo mejor por qué no conectar con la gente más currante y por qué no también con la gente tan joven. ¿Qué pasa ahí, no? Pues es bien sencillo, ¿no? La izquierda a veces peca de mirarse demasiado el ombligo. Esto lo comenté, sí, en una charla que dimos en Barcelona, más era muy interesante porque me valía tanto para... No había salido Podemos, no hablo antes de Podemos, me valía tanto para Izquierda Unida como para las CUP, las charlas eran en Barcelona, y yo les decía, claro, ¿qué pasa aquí? Que, bueno, está Izquierda Unida, que es la izquierda transformadora, ¿no? La izquierda de las instituciones, o la CUP, que está a la izquierda, o sea, está el nacionalismo burgués, vosotros sois la izquierda independentista, y según datos del CIS, pues donde más apoyo recibían, tanto Izquierda Unida como las CUP, es en jóvenes universitarios, es decir, los trabajadores no cualificados, la clase obrera más en estado puro, ¿no? Los canis, las chonis, los que heredarán la tierra, pues automáticamente pasan primero en general pasaban de la política, y ya de partidos de este tipo, de este estilo, pues absolutamente. Creo que la izquierda a veces peca eso, de mirarse el ombligo y de no asumir, pues eso, que tu vecino del quinto no ha leído ni a Marx, ni a Lenin, ni a Galeano, ni sabe lo que son los medios de producción, ni escucha a los chicos del maíz, escucha a Bisbal y a Camela. O sea, y a veces, pues eso, pecamos un poco de vivir en nuestro mundillo, ¿no? Nuestro mundillo de Facebook. Claro, si yo enciendo mi Facebook o mi Twitter, joder, parece que va a estallar la revolución ya, mañana. ¿Por qué? Porque todas mis amistades, pues el que no está aquí está en la CUP, y el que no está en el SAT, y el que no está... Y yo veo mi muro de Facebook que vas bajando y todos son, joder, dan ganas de salir a la calle con un fusil porque esto es la leche. Pero no, es que la realidad no es esa. La realidad no es mi Facebook. De hecho, probar a veces entrar en Facebook ahí de rebote de gente así normal, o sea, alucinaría, ¿no? Es pues la gente normal, gente que pues eso, que escucha a Bisbal, que no ha leído a Lenin, a Marx, a Galeano, y creo que a veces pecamos de enseguida echar la culpa a los medios, ¿no? Es que los medios alienan al obrero y tal. Hostia, igual es que a veces nosotros hablamos y no nos entienden. Igual, creo que una de las claves del éxito de Podemos ha sido pues acercarse a esa gente con un lenguaje que todo el mundo entiende. Si vas a un plato de televisión y dices, es que la burguesía, pues igual la gente dice, pues conecta más, ¿no? Y de hecho los datos están ahí, ¿no? El último CIS, que lo hemos estudiado, Podemos, su máximo apoyo se da no entre jóvenes universitarios, como venían dándose en partidos de izquierda transformadora, sino entre obreros, entre parados, obreros no cualificados y obreros cualificados. O sea, eso es maravilloso, ¿no? Que por fin, pues eso, las canis y los nenes y las chonis, pues ya no que se movilicen en plan de vamos a saltar los cielos, pero por lo menos han decidido votar a una alternativa que bueno, que pone en tela de juicio todo lo que es la historia esa. Cuesta mucho, pero no solo cuesta aquí, o sea, date cuenta en Italia, en lo que fue el Partido Comunista Italiano, y mira lo que hay ahora en Italia. O sea, tienes al señor Berlusconi, además un señor Berlusconi que ha sabido conectar muy bien con el italiano medio, ¿no? Porque no es... este tío es, ¿no? Lo que parece
pensé desde fuera, este tío es un sinvergüenza, con modelos jovencitas, con tal, con casos de corrupción, compra la tele. ¿Sabéis cómo le dan la vuelta? Es que tú querrías ser como él. Y eso es lo que han dicho en Italia, ¿no? No, es que tú en el fondo quieres ser como él. Y creo que el caso de Italia es paradigmático, ¿no? Lo que fue en los años 70 el Partido Comunista Italiano tenía casi 1 millón de afiliados, ¿eh? O sea, poca broma. Operaciones de contrainsurgencia, con la CIA, con... No sé, eso creo que la izquierda tiene que mirarse en el espejo y decir, ostras, vamos a dejar de mirarnos un poco en el espejo y vamos a entender que nuestro vecino, pues, ni a Lima Marx, ni a Galeano, ni a... ¿Nadie se anima? Ahora una canción. Joder, una cancioncita que yo creo que dirás más. Hola, buenas noches. Yo quería requerir tu opinión, un poco preguntando desde la ignorancia. Antes que hablábamos del tema de Internet y de la cultura, ¿qué piensas de esas plataformas de Internet que a cambio de una suscripción o de un pago te permiten el acceso pues o a la música o a las películas o a la serie? Te digo desde la ignorancia porque realmente no sé cuánto percibe el artista en este caso, pero realmente es una buena fórmula, es un buen... ¿Pero a qué te refieres? No sé, hablemos por ejemplo de Spotify, Netflix, todo este Yo tipo... paso completamente Spotify porque como ponen anuncios, tío. Sí, por eso digo que un poco desde la ignorancia, ya digamos de manera utópica una plataforma donde un músico pueda... Me parece que es elitizar la cultura, ¿no? Porque el momento para no tener que comerte anuncios, porque funciona así, ¿no? Si pagas un poco, no tienes anuncios. Bueno, es un tema que yo estoy ahí con el grupo está metido en eso y yo paso absolutamente de todo ese rollo. No sé muy bien cómo funciona, pero creo que tampoco es la solución, ¿no? Es que es todo mucho más sencillo, ¿no? Esos son artimañas de las grandes compañías que de alguna manera quieren seguir ganando lo que ganaban antes. Y es que no va a pasar eso, es que eso no va a pasar. O sea, es como si cuando salieron los coches a principios del siglo XX, alguien se empeñara en seguir manteniendo los coches a caballos. Es decir, no, nosotros tenemos que seguir con los coches a caballos. No va a pasar, tío. Pues esto ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es ponerle puertas al campo y es un debate que saben que van a perder. Y ¿sabes qué ocurre? Como tienen mucho poder y mucha influencia, quieren morir matando. Es decir, vamos a ganar hasta el último euro que podamos. Yo el otro día lo comentábamos entre risas con Tony y tal. Este disco, libros, se ha vendido medio bien. O sea, llevan 6.000 copias. Eso hoy día es una barbaridad. Claro, yo le decía a Tony, hostia, si hubiéramos sacado esto hace 15 años, serían 60.000, seríamos los ricos ahí, ¿no? Y es un poco... Pero bueno, es que si hoy día este desarrollo de las tecnologías ha hecho que la música tiene que compartirse por Internet, pues es lo que hay. O sea, no puedes encabronarte y empecinarte Pero ¿qué pasa? Que este tipo de compañías tienen mucho poder y mucha influencia. O sea, estamos hablando de Universal, por ejemplo, no solo saca discos, hace películas, tiene periódicos, tiene cadenas de televisión, CNN, no sé qué, son unos conglomerados brutales. ¿Y qué pasa? Pues bueno, hasta la última, pues ideas como el Spotify que yo lo encuentro una chorrada porque yo me pongo YouTube, ahora también hay anuncios en YouTube, pero bueno, cuando quiero escuchar música me bajo un disco, me lo descargo, vamos, sin ningún problema y me lo pongo en el MP3, ¿no? Todas estas son artimañas para retrasar esa muerte no de la música, sino del modelo de industria que había antes. No de la música, porque la música va a seguir habiendo y se van a seguir dando conciertos y se van a seguir. Pero ese modelo multinacional que llegaba un artista y vendía 200.000 copias, asumiendo que eso va a desaparecer, de hecho está desapareciendo. Es que no hay más, o sea, es ponerle puertas al campo. Bueno, yo te quería preguntar también, ya que estamos aquí, por segunda vez hoy creo que te lo voy a preguntar, sobre el tema político, la confluencia entre partidos políticos, movimientos sociales y demás plataformas es necesaria y se tiene que dar. Y quería saber tu opinión en esto porque vamos, tú estás metido en movimientos, apoyas a Podemos, apoyas a Izquierda Unida, apoyas movimientos políticos. Ahí donde se me reclama. Ahí, eso es. Pues eso, quería saber tu opinión un poco. Es complicado, ¿no? Es complicado porque por un lado tenemos unos movimientos sociales que han asumido esto que voy a decir igual es un poco polémico, pero me gustaría compartirlo con vosotros y vosotras a ver qué opináis.
unos movimientos sociales que se han enquilosado en convertir el movimiento social en fin. Es decir, somos movimiento social y somos movimiento social, seremos movimiento social siempre, y esa no es la meta última de un movimiento social. Un movimiento social, pues por ejemplo, pongamos el caso más paradigmático, la paz. O sea, la paz no tiene que ser paz siempre. O sea, si yo he currado mucho con la gente de la paz en Valencia, ¿no? Y vale, es genial la labor que hacen, han puesto una cuestión sobre la mesa importantísimo, lo que no había conseguido ningún partido de izquierdas hasta la fecha, que era cuestionar la propiedad privada, que es un pilar fundamental del sistema capitalista. Eso lo consiguió la paz. Y vale, pero lo ideal sería que la paz desapareciera, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente ya no se le echa de sus casas. Y para eso el movimiento social tiene que converger o confluir al final en el movimiento político. Porque para cambiar las leyes no vale con ir 10 a un desahucio. O sea, sí, puede generar tensiones sociales, puede generar vergüenza en el enemigo, puede generar una serie de contradicciones, ¿no?, en el sistema que a la gente la hagan plantearse. Pero al final, si eso no se materializa en movimiento político y en poder, o sea, poder, hablemos de las cosas si no llega, esto lo explicó una vez muy bien Pablo, dijo, a mí me encanta que cuando Ada Colau fue al Congreso y llamó a los responsables de las entidades financieras, los llamó criminal, este señor es un criminal. Y dice, vale, eso es genial, o sea, eso has generado ahí una indignación en el pueblo de la hostia, pero lo interesante ese día, y muy bien Ada Colau por dar ese paso en Barcelona, es que apareciera la señorita Ada Colau siendo ministra de Vivienda y dijera, señor Banco BBVA o señor Banco Sabadell, esta serie de pisos vacíos son expropiados por el Estado porque en base al artículo tal de la nueva legislación española esta gente no se va a quedar sin casa, ¿no? Y creo que por un lado hay mucha gente dentro de los movimientos sociales que quieren perpetuarse como movimiento social, ¿no?, que es el rechazo automático a cualquier medida a cualquier tipo de organización que esté enfocada a tomar las instituciones. No es como de todos quieren chupar, todos quieren, yo quiero seguir en mi movimiento social, y es como de, tío, no, al final el movimiento social tiene que converger en el movimiento político, ¿no?, porque la finalidad de la paz es que no haya más desahucios, y para que no haya más desahucios pues tienes que legislar, y no van a legislar ellos, el PP y el PSOE no van a legislar para que la gente no se la eche de sus casas. Tenemos que poner a los nuestros, a gente que tenga claro lo que supone el problema de la vivienda, ¿no? Eso por un lado, esa gente que está empecinada en seguir siendo movimiento social. Luego, por otro, el gran dilema, el debate del siglo en este momento en este país es el tema Podemos-IU. Está claro que por un lado Podemos es una máquina electoral salvaje, o sea, es una máquina de sacar votos, pero como no se ha visto en Europa en 50 años, ¿no? Han conectado, han tenido un discurso que ha sabido conectar con mucha gente, con capas populares, muy populares, con gente, con parados, con obreros no cualificados. Las apariciones de Iglesias en televisión han sido claves. Si Iglesias no hubiera aparecido en las tertulias, Podemos no existiría. Eso creo que es obvio y todo el mundo lo reconoce. Y vale, ¿y qué pasa? Lo que le decía Garzón a Pablo y a Rejón en Fort Apache, que podría darse que se estuviera construyendo un gigante con pies de barro. Y ahí está el gran dilema, que Izquierda Unida, si tiene una militancia, pues eso, el militante de toda la vida, abnegado, de los que va a reuniones todas las semanas, y tú si llegas al gobierno y tienes que defender una serie de medidas populares, si luego no tienes una base social y un tejido que has construido pues puede tambalearse, porque ese tipo de medidas que son populares para el pueblo, para la gente corriente, son muy impopulares, y la oligarquía o los grandes poderes fácticos las van a combatir con uñas y dientes. Y tú, para poder defender ese tipo de movidas, tienes que tener en la calle músculo. De hecho, bueno, por eso montan ahora la maniesta del 31, porque sí, para sacar músculo, para decir, si llega un gobierno popular creo que el caso lo vamos a ver ahora en Grecia, pues eso, las contradicciones capitalistas se van a agudizar y el conflicto la burguesía y la oligarquía, o como queramos llamarlo, o la casta, como se dice ahora, no se va a cruzar de brazos mientras expropias pisos al Santander, porque es que son sus pisos, es su dinero, es su clase social, son sus intereses, y no se va a cruzar de brazos. Bueno, la campaña mediática, ya has visto a qué niveles está llegando, ¿no? Y para poder defender ese tipo de medidas tienes que tener músculo en la calle.
Y tienes que tener no solo músculo en la calle, tienes que tener músculo también en la policía, en los militares, en ese discurso de milicaca y acá. Y bueno, eso funcionaba cuando teníamos 15 años, ¿no? Ahora Venezuela nos demostró que para abortar un golpe de Estado de la oligarquía tienes que tener a los militares, a los paracaidistas de tu parte. Es muy complicado. Es muy complicado y yo, bajo mi punto de vista, lo ideal sería que de alguna manera confluyeran, ¿no? Porque Podemos necesita de... Esto, no sé si luego Pablo me estirará de las orejas. Podemos necesitar de cuadros, pero a marchas forzadas. A marchas forzadas. Si van a confluir, pues yo qué sé. Por otro lado está el tema de todos estos movimientos que están en la Izquierda Unida, que creo que son muy saludables. El tema de Garzón, el tema de Tania Sánchez, Marina Albiol, Javi Couso, esa nueva hornada de Nacho Martínez, me dicen por aquí en Aragón. Toda esa hornada de nuevos políticos está muy bien, ¿no? Que por fin Izquierda Unida, pues eso, haya visto un poco las orejas del lobo. Creo que llega un poco tarde esos movimientos, pero bueno, bienvenidos sean. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Eso qué opina la gente y que... Bueno, yo tengo que decir que esta tarde ha salido una noticia en Madrid, que Ganemos Madrid ha llegado a un acuerdo Izquierda Unida, Podemos y ECO para ir juntos a las municipales. Hola, pues yo, nada, al principio iba a hablar sobre lo que es la relación música-internet de estos últimos años, pero después de lo que habéis comentado, pues ya sería música, internet y activismo político. Por un lado veo que internet, la aparición de internet, yo soy de la generación de que antes de internet, y que si querías escuchar música no podías ir a los conciertos. O sea, música alternativa sí, porque estaban los conciertos, pero la música que más se escuchaba, la música directamente los grupos, los intérpretes, no necesitaban hacer conciertos. Vivían del precio de los discos. Y ahora mismo grupos como Vinnie Manili o Bonnie M, que no hacían conciertos porque no cantaban ellos, ¿vale? No existirían, porque es que naturalmente en estos momentos, si quieres subsistir, ya no puedes subsistir por lo que vendes, porque no vendes, sino tienes que subsistir porque trabajas, porque sabes a cantar delante de la gente, ¿no? Y luego, pues eso, la relación internet con el movimiento social, con el movimiento político. Sí que hay movimiento social, pero hay cientos de miles de ciberactivistas que si estuviesen en la puta calle, desde luego esto lo hubiésemos cambiado, pero bastante antes. La verdad es que toda la razón del mundo, tanto el primero como el segundo. Lo primero, no solo artistas estos americanos, mira el caso de Sabina, ahora Serrat, es gente, Osé, que vivía no solo de las ventas anteriores, sino de los derechos. Podían vivir años y años y ahora tienen que salir a la carretera por toda esa competencia que te digo, porque hoy día para vivir de la música hay que comer mucha carretera, os lo digo yo. Y respecto al otro, pues sí, internet pues es un arma de doble filo, como todo hay que saber utilizarlo, viene muy bien porque hay muchas convocatorias que han funcionado, han tenido una buena acogida en las redes, pues mira las marchas del 22 de marzo, o sea, se movió muy bien por la red, pero luego además tuvieron una virtud que luego se materializaron en la calle, ¿no? Que a veces con internet a veces pasa eso, ¿no? Que parece que al evento van a ir 500 y luego llegas a 10, ¿no? Pero bueno, como todo hay que saber un poco manejarlo. Volviendo un poco al terreno político y enfocándonos en Europa, ¿cómo valoras el cambio en Grecia con Syriza y si consideras que puede ser el principio de un nuevo paradigma en Europa de antiausteridad, o por el contrario la van a machacar tanto que va a dar la sensación que dentro de Europa no se puede cambiar? Pues ya veremos, no sé. Yo desde luego que estoy muy esperanzado y creo que todos los que tenemos cierta sensibilidad transformadora social, todos nos emocionamos un montón al ver pues esas imágenes, ¿no? de las sedes Ibiza, de los griegos ahí celebrando. Y joder, muy bien, llevan 3 días y lo que me han hecho ha sido subir el sueldo mínimo interprofesional a 750 euros. Han readmitido a un montón de funcionarios. El otro día me mandaron una foto del Ministerio de Economía
bueno, con el tema de los deportes se habían echado todo el mundo y a las mujeres de la limpieza del ministerio, pues eso, estaban en la calle y ahora las habían, pues eso, readmitido de nuevo, además con un sueldo de 750 euros, cuando antes era 500 euros, ¿no? Y se las veía ahí llorando y tal, y joder, eso sí que crea hegemonía. ¿Qué diría uno? Luego la otra medida es lo de la electricidad gratuita en Grecia. 4 de cada 5 griegos no podía poner la calefacción en invierno. 4 de cada 5. En España está en 1 de cada 3 o 2 de cada 5, así. 4 de cada 5. O sea, allí lo del 1% y el 99% sí se cumple, pero... Y bueno, yo la verdad que esperanzado, ¿no? Creo que joder, parece una tontería, pero lo que ha ocurrido en Grecia, que un partido a la izquierda de la socialdemocracia bipartidista gane unas elecciones, ostras, eso... Porque allí es igual, ¿eh? El tema de los medios, no veis que allí son medios plurales y medios democráticos. Allí están como aquí permanentemente sacando mierda, que si este de Syriza tal, porque además allí el hándicap o la ventaja que tienen es que ya gobiernan en muchos pueblos, ¿no? Y pues imagínate el alcalde de este pueblo en el año 85 no devolvió una película al videoclub, ¿no? O sea, de ese palo, como pasa aquí, bueno, es que aquí está pasando un poco lo mismo, ¿no? Con el tema de la beca de Rejón, ¿no? Pues allí imaginaos a lo bestia cuando ya saben que van a ganar, porque estas elecciones, según las encuestas, la historia era si saber por mayoría absoluta, ha sido un paso, joder, enorme, que nadie se crea que lo que ha ocurrido en Grecia es la revolución bolchevique, tampoco somos tan ingenuos, pero joder, saboreemos un poquito esa victoria. Es que no soporto a la izquierda, ahora ha salido ya lo de Syriza, ya están, que si son reformistas, que si tal, que si no salen de la OTAN, que si... Ostras, tío, vamos a saborear un poco, para una vez que ganamos, vamos a saborear un poco la... Yo quería... Y bueno, quería comentar que no se me pasará el tema de Syriza y tal. Si va a haber presión, va a haber una presión brutal. O sea, a ver, todos deben... O sea, Grecia debe dinero a todos los países. Incluso haciendo una demagogia, no sé cómo llamarlo, lo de que nos deben 500 euros a cada español, ¿no? Fijaos el razonamiento, qué perverso, ¿no? Porque debe 23.000 millones de euros, creo que es, y saliendo dividente cada español, se supone que, ya no Grecia, Syriza nos debe 500 euros a cada español. Y digo, hostia, cabrón, ahora sí, ¿y cuánto te debe Bankia? ¿Y cuánto te debe patriótica de, no, es que Grecia te debe 500 euros, como si te lo fuera a devolver y te los fueran a ingresar en el banco ahí a cada uno, se van a tener 500 euros, ¿no? Es indignante. Si va a haber presión a nivel de mercados financieros y tal, va a ser bestial. Pero bueno, es que la deuda es tan brutal que no se puede pagar. O sea, es que aunque quisiera, aunque ahora mismo Tsipras dijera, no, vamos a pagar toda la deuda, no puede. Es como si tú cobras... Entendamos el paralelismo, como si cobraras 50 euros al mes y tuvieras una hipoteca de 2.000 euros. No puedes, o sea, por mucho que, aunque vendieras hasta la última isla del país, es inviable, ¿no? Se habla mucho de la quita de la condenación, de perdonar la deuda, que claro, los conservadores y los liberales estos se echan las manos a la cabeza de, pero ¿cómo no va a pagar la deuda si hay que cumplir con las obligaciones? El otro día salía la Merkel y el presidente del Bundesbank, todo gallito, diciendo que Grecia tenía que cumplir con sus obligaciones. Señora Merkel, en el año 53, los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, porque a ustedes les dio por matar judíos, 6 millones, tenían una deuda, Alemania tenía una deuda con el resto de los países aliados de no sé cuántos, que era pues lo mismo, inviable. Y se le condonó y se le perdonó la deuda. ¿Y quién le perdonó la deuda? ¿Qué países estaban entre los que le perdonaron la deuda a Alemania? Grecia. Así que no venga ahora el presidente del Bundesbank a decir que no, que las deudas hay que pagarlas. Me cago en... Bueno,